En esta hora tenemos información de último minuto desde el Palacio Federal Legislativo. Nos informa nuestra compañera Graya Casela. Adelante. Sí, iniciamos esta transmisión desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde se llevan a cabo estos actos póstumos para despedir al revolucionario a carta cabal David Nieves. Recordemos que ayer, 25 de octubre, se conoció la noticia de su paisaje, de su cambio de paisaje. En estos momentos podemos apreciar que están acá presentes familiares, amigos, quienes le dan el último adiós. En horas de la mañana estuvo presente la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, vicepresidentes sectoriales y el gabinete ejecutivo en acto de presencia en esta guardia de honor. Posteriormente le han realizado esta guardia de honor amigos y familiares acá en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. David Nieves, una vida consagrada a la lucha revolucionaria, paso a la inmortalidad a sus 81 años, este 25 de octubre del año 2021. En palabras textuales, decía David Nieves en entrevistas que él concedió a lo largo de su vida: casi toda mi vida la he pasado en la clandestinidad, oriundo de La Pastora, nació un 22 de enero de 1940, hijo de David Nieves y Enriqueta Banch. Se opuso firmemente a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el año 1958, militó con los ideales de la Revolución Cubana, formó parte del movimiento de izquierda revolucionaria. A los comienzos de los años 60 toma las armas con tan solo 20 años, comenzó en la guerrilla urbana en acciones de tipo comando. Además, uno de sus comandantes fue Fernando Soto Rojas, que por cierto se encuentra presente acá en el hemiciclo protocolar. Cumplió parte de sus actividades guerrilleras en el Oriente con la organización revolucionaria en esta lucha clandestina. Además, fue miembro fundador de la Liga Socialista junto a Jorge Rodríguez Padre, Carmelo Laborit y Orlando Yajure. En el libro La tortura y el crimen político está plasmado presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora llega al hemiciclo protocolar el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente Cilia Flores, para darle ese último adiós a este revolucionario a carta cabal David Nieves. 60 años dedicado a esta lucha por la patria grande, por el socialismo bolivariano. En esta oportunidad, el presidente constitucional, el jefe de Estado venezolano, saluda a quienes pues están presentes, a esos compañeros del combate, de la lucha diaria, de la lucha constante en defensa de la justicia social, así como también del socialismo bolivariano. Se dirige también a dar ese abrazo a la familia tan necesario en estos momentos, cuando toca pues despedir a un amigo, a un compañero de vida, a un hermano. Y es que precisamente también lo acompaña la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, y queda seguir el legado, seguir esos lineamientos de un gran estratega como lo fue David Nieves, de esos revolucionarios imprescindibles, de los que entendieron la necesidad de una patria socialista, que en medio de la clandestinidad diseñaba estrategias en contra del punto fijismo durante los años 1958 a 1999. Vivió en carne viva David Nieves la época más cruel de la tortura, de las desapariciones forzadas. El disparen primero y averigüen después. En Venezuela los militantes de la izquierda eran perseguidos hasta morir, hay que recordar eso. Sin embargo, David Nieves siempre estuvo en la primera fila del combate, siempre con esos principios irrenunciables, como lo precisaba el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en horas de la mañana. La fuerza de un hombre incaudicable quizás ostentó el tráfico récord
de haber sido probablemente uno de los revolucionarios más torturados por la persecución salvaje de la vida y práctica política de la verdadera dictadura que se instauró durante 40 años. En esta oportunidad, el jefe de Estado venezolano, pues en este contexto doloroso ante una partida pues inesperada de otro revolucionario a carta cabal, de un maestro también, un estratega, el guerrillero David Nieves. Era un hombre que donde llegaba se instalaba rápidamente la risa, el humor, las ganas de hablar con él, de escuchar sus anécdotas. Era un hombre humilde, así lo puntualizó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Continúa saludando a quienes fundaron la Liga Socialista, grandes compañeros del combate, de la lucha de David Nieves, ese reconocimiento que gracias a esas políticas, gracias a esas estrategias, pues permitieron la consolidación años posteriores de la Revolución Bolivariana, pero que llevó un profundo proceso de aprendizaje en cuanto a las estrategias que debieron utilizar aún viviendo en carne propia lo que significó esta época de la tortura durante el puntofijismo, durante también el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, la dictadura. Allí estaban en primera fila estos combatientes, estos guerrilleros como David Nieves, como Jorge Rodríguez Padre, como Fernando Soto Rojas, que está presente acá en el hemiciclo protocolar, como Jesús Martínez, que si se quiere desde muy temprano iniciaron esas luchas por una causa justa, por una causa humana, por la justicia social, por los derechos humanos. Se enfrentaron a todo lo que implicaba un monstruo, como lo dijo Jesús Martínez, lo que significaba el imperio norteamericano. El jefe de Estado venezolano también compartiendo esas anécdotas con quienes están presentes acá, recordando pues la lucha de David Nieves. Y como podemos también precisar como parte del discurso del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, una sola vez en mi vida vi llorar a David Nieves. Un día de septiembre del año 1976, los criminales, los esbirros, las hienas, los asesinos acababan de asesinar a Jorge Rodríguez. Esos criminales habían capturado unos días antes a David Nieves y lo habían torturado en unas casas que tenían en la zona de Tacó, en el estado de La Guaira, y a David lo mantuvieron por más de 10 días desaparecido y le decían: esta vez sí te quedas aquí, de esta no te vas a salvar. El presidente de la Asamblea Nacional también precisaba: me quedo con la sonrisa de David Nieves, quien a pesar de tanta tortura siempre mantuvo el humor, siempre una sonrisa. Y Jesús Martínez lo describía como un gran revolucionario, un revolucionario summa cum laude, con honores, que implica tener una conducta intachable en cualquier circunstancia, la conciencia, combatiendo contra la tortura. Vivir la tortura en carne propia hace uno más fuerte en la conciencia, precisaba Jesús Martínez, y a la vez haciendo ese repaso de esa obra política de David Nieves. El valor de la lealtad tenía un precio. David Nieves jamás abandonó a la revolución, fue torturado, pero nunca renunció a su dignidad. David Nieves no vaciló en tomar las armas frente al imperialismo. Combatimos contra un monstruo internacional, pero ni Jorge Rodríguez Padre ni David Nieves dieron un paso atrás. Al contrario, se mantuvieron siempre con una moral sólida, inquebrantable. Acá está presente esa fuerza, el espíritu de Jorge Rodríguez Padre y la formación de David Nieves para las nuevas generaciones. Instaba a los jóvenes de la actualidad a mantener precisamente ese legado de David Nieves, lo que significa pues un combate. Pero el imperialismo no pudo derrotar sus ideas, no pudo derrotar su pensamiento, sus acciones, jamás claudicó. Ellos se transformaron en pueblo. Jorge Rodríguez Padre, Fernando Soto Rojas, Jesús Martínez, José Vicente Rangel, así como también David Nieves, son referencia obligatoria para la juventud, para los revolucionarios de estos tiempos. También, como pueblos, daremos continuidad a tu resistencia. Así han precisado las autoridades, pues, que han estado presentes durante este día emotivo, triste, pero que a la vez queda continuar la lucha para despedir a un gran valiente,
y gloria eterna para David Nieves. David Nieves perteneció a esa estirpe de combatientes irreductibles, pasó 60 o más años de su existencia en batalla contra el fascismo, de esos imprescindibles, de esos elementales para la revolución, que además deben ser estudio obligatorio para la formación de cualquier revolucionario en estos tiempos. David Nieves nació precisamente en La Pastora. Nace David Nieves en La Pastora un día como el 22 de enero de 1940. Se formó con la humildad, con esos principios de lealtad absoluta. Palabras textuales de David Nieves: cuando salió Chávez con su por ahora nos abrió los sentidos, creó la unidad cívico-militar, unificó a todo el movimiento popular. Esas palabras marcaron también lo que significó la llegada del líder de la revolución, del comandante supremo Hugo Chávez, y el sentido que cobró la unidad cívico-militar tan necesaria para continuar la lucha. Y es que distintas personalidades expresaron su pesar a través de las redes sociales, incluso el jefe de Estado venezolano el día de ayer en su cuenta en Twitter, en la red social: con gran pesar hoy me toca darle el último adiós a un gran amigo y hermano, David Nieves, un maestro con quien tuve la dicha de militar y compartir los ideales de justicia y libertad. Gracias por ser ejemplo y luz. Te recordaré siempre. Fuerza a sus familiares y amigos. En esta oportunidad sigue conversando el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, con los distintos revolucionarios y combatientes que se encuentran acá presentes. Este 25 de octubre se conoció el deceso del luchador revolucionario venezolano David Nieves. Distintas autoridades han lamentado esta partida, pero también queda la esperanza de continuar su legado. Hay que destacar que se incorporó a la guerrilla a comienzos de los años 60 contra la represión brutal del gobierno de Rómulo Betancourt. Se desempeñó como jefe de correaje en el Frente Guerrillero Ezequiel Zamora en el Cerro El Bachiller en el estado Miranda. Esas son parte de las anécdotas que compartía también con el periodista Jimmy López Morillo, Premio Nacional de Periodismo recientemente, el 27 de febrero del año 2020, anécdotas que además quedaron plasmadas para el recuerdo. Siempre confié en el triunfo de la revolución bolivariana, precisaba en esa entrevista David Nieves, siempre tuvo esa convicción de que la revolución bolivariana pues era el único camino, o es el único camino para consolidar el bienestar social, la justicia, la equidad. También Nieves advirtió que los revolucionarios y dirigentes socialistas sufrieron torturas durante la llamada época democrática representativa, que escondió siempre su carácter fascista. Y también textualmente dijo David Nieves en esa entrevista: me gusta que la gente joven me escuche. Uno que ya tiene el sol en la espalda, no se cansará de repetirlo: el fascismo existe y debemos cuidarnos. Es parte también de una entrevista además que permitió pues conocer más el lado humano y todos esos desafíos que supuso también militar para la izquierda en esa época del puntofijismo, de la Cuarta República entre 1958 y 1998, los desafíos que tuvieron pues que correr quienes militaron en la izquierda en los años 60 y 70. Incorporarse a un partido de izquierda significaba ir a la cárcel, ser torturado, secuestrado. En la Cuarta República se castigaba con hasta 20 años de prisión a quienes escribían artículos de opinión contra el gobierno y a quienes también eran reconocidos como dirigentes de izquierda. Clima de terror, de amedrentamiento, de pánico para el exterminio de los líderes de izquierda. Eso lo vivió David Nieves y así pues compartieron parte de las autoridades que han estado presentes, cómo fueron esas luchas que les tocó dar. Oración por el padre Numa Molina. De inmediato vamos a escuchar al padre Numa Molina, quien ha estado presente desde tempranas horas en el hemiciclo protocolar, dando esas palabras de consuelo y de aliento a los familiares que están acá y que le darán el último adiós. Pues decía el padre Numa que hombres como David Nieves quedan en la eternidad. Santo. Amén. Vamos a orar juntos, a tener presente la memoria de este querido hermano de David, a quien hoy despedimos, sus amigos, sus hermanos y hermanas.
Comienzo con esta oración. Escucha en tu bondad, Señor, nuestras súplicas. Ahora que imploramos tu misericordia por tu siervo David, a quien has llamado de este mundo, dígnate llevarlo al lugar de la luz y de la paz, para que tenga parte en la asamblea de tus santos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hago este breve trozo del Evangelio que está tomado de Juan 12:24. Dice Jesús: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quisiera referir este Evangelio a la vida de nuestro querido David Nieves. Si muere, el grano da mucho fruto. Y es eso lo que hizo David cada día. Ir muriendo poco a poco, muriendo a los egos, muriendo. Un hombre que vivió con una humildad, con una sencillez. Si el grano de trigo no muere, y eso es para nosotros, para todas y para todos, si no morimos a nuestros orgullos y a nuestros egoísmos y a nuestras comodidades para, desacomodándonos nosotros, poder buscar la comodidad de los demás, no vamos a lograr ser los cristianos auténticos que el mundo está necesitando y que está gritando, que está clamando. Creo que David fue un testimonio de cristiano, aunque no fue un cristiano practicante, pero en la vida de él lo que hizo fue poner por obra el Evangelio de Cristo. Fue un grano de trigo que supo morir cada día, que supo ir muriendo poco a poco para irse entregando en toda esa lucha, en toda esa tortura que vivió. Yo conocí a David y desde ahí nos hicimos amigos, muy amigos desde la Comisión de la Verdad, que investigaba los crímenes cometidos entre el 58 y el 98. Allí nos encontrábamos en la Comisión de la Verdad. Y desde allí comenzamos a hablar de muchas cosas, de muchos temas. Como lo decía esta mañana, se nos quedó una conversación pendiente, que siempre él me decía, tenemos que conversar largo, reunirnos para pasar un día, me dice él, y conversar y compartir. David, te fuiste viejo, te fuiste amigo, pero seguirás presente en medio del pueblo. Ahora, para cerrar esta brevísima reflexión, yo pensaba ahora todo lo que hablábamos en la Comisión de la Verdad cuando nos encontrábamos con Marely, con unos cuantos otros, con David y muchos otros, de esos monumentos a la dignidad que tenemos en el país, que hemos tenido y que seguimos teniendo. Y ahora me preguntaba, porque hablábamos en esa oportunidad del cuartel San Carlos, nuestro sueño era que el cuartel San Carlos se convirtiera en el Museo de la Memoria. Y eso creo que es una tarea pendiente cuando recordamos hoy a alguien que fue torturado, quizás el más torturado, decía esta mañana Jesús Martínez en su discurso. Yo me pregunto hoy, si quisiéramos explicarle a nuestros muchachos del liceo, a nuestros niños de la escuela o a los jóvenes de nuestras universidades, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde está algo de memoria que podamos mostrarles? Es verdad que tenemos muchos libros, es verdad que hay mucho escrito, pero a mí, por lo menos, una cosa que me dejó impresionado fue cuando visité en Argentina el Museo de la Memoria, lo que significa para ellos. Y en la mañana que pasé en el Museo de la Memoria, yo no sé cuántas escuelas pasaron en esa mañana por ahí, y universidades, y salía un grupo y entraba otro, y todos los docentes mostrándoles la desgracia que fue la dictadura de Videla. Entonces nosotros hoy tenemos que preguntarnos, y en honor a David en este día, ¿qué vamos a hacer con el cuartel San Carlos y con tantas cosas que tenemos por ahí para mostrar allá? Con los objetos de la tortura, con las fotos y con los testimonios de la tortura. No podemos seguir callando esto.
Y creo que David hoy estaría contento si hiciéramos memoria de esto. Termino con una oración final. Y bueno, esto fue de verdad, conversando con algunos amigos ahí, ahora, hablando de eso, compañeros de la comisión de aquel tiempo. Y a mí me parece que es como tan oportuno, ¿no? Hoy, reflexionándolo aquí como hermanas y como hermanos, como amigos que somos todos, y además gente a quienes nos duele todo esto que le han hecho al pueblo venezolano. Hacemos la oración final de este encuentro. Señor Dios, de la vida y de la historia, queremos encomendarte en esta oportunidad a nuestro querido hermano David Nieves, que le concedas ahora el lugar de la alegría, del descanso y de la paz, que a su llegada te reciban los mártires y que los ángeles te conduzcan junto a Dios, el que te creó y te amó, para que vivas con Él eternamente y nos sigas también acompañando desde la otra orilla, en la lucha y en el servicio desinteresado y amoroso, hasta ser capaz de poner en peligro la vida y dar la vida, si es posible, por los demás. Eso te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. El Señor está con ustedes. Y que la bendición de Dios infinitamente bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. En la alegría de un Dios que es amor, continuamos viviendo este acto en paz. Ha sido la oración a cargo del Padre. Guardia de honor en homenaje póstumo al militante y revolucionario David Nieves. Guardia de honor por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. Ciudadano doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Ciudadana doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Fernando Soto Rojas, diputado a la Asamblea Nacional. Ciudadano Jesús Martínez, diputado a la Asamblea Nacional. Y la ciudadana Marelis Pérez Marcano, diputada a la Asamblea Nacional. Inicia esta guardia de honor con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente Cilia Flores, la vicepresidenta ejecutiva de la República. Inicio de la guardia de honor. El presidente del Parlamento venezolano, doctor Jorge Rodríguez, y también compañeros de lucha de David Nieves, el diputado Fernando Soto Rojas, así como también el diputado Jesús Martínez, para despedir en este momento tan difícil para los revolucionarios a un amigo, a un maestro de la política, a un guerrillero a carta cabal, así como también a un integrante del Consejo Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado de la Liga Socialista. Están presentes también acá sus compañeros de batalla y de combate. El padre Numa sentenciaba: David Nieves es ejemplo de humildad. Lo conocí en la Comisión de la Verdad, nos quedó esa conversación pendiente, pero seguirás en medio del pueblo. Palabras textuales del padre Numa. Como hombre se queda tatuado en el corazón de la historia, en el corazón del pueblo. Ha concluido la guardia de honor.
se queda tatuado en el corazón de la patria. Así lo sentenció el padre Numa también en horas de la mañana, cuando daba esa oración, esa reflexión de lo que significa un legado como el de David Nieves, un combatiente a carta cabal que en todo momento estuvo defendiendo las causas justas, una democracia participativa, una democracia protagónica, un mundo más humano. A esta hora, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, conversa con Fernando Soto Rojas, con Jesús Martínez, que tuvieron pues la oportunidad de batallar desde muy jóvenes. En la época del puntofijismo se conocieron y en carne viva vivieron la tortura de los años de 1958 a 1998. El legado de David Nieves se pierde de vista, su contribución. Entrega de la réplica del sable del general en jefe, sable de la lealtad, a la señora Sara Godoy. Y como todo revolucionario... Hace entrega al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y como todo revolucionario a carta cabal, defensor de la patria, la soberanía, de la independencia de nuestro país, este reconocimiento y esta entrega de la réplica del sable victorioso del general en jefe Rafael Urdaneta, sable victorioso de Carabobo, a su señora esposa. Lo recibe como una muestra de lealtad, de compromiso con el país, de compromiso con la construcción del socialismo bolivariano, a un hombre que sin duda transformó y fue parte de la historia de nuestro país, de esos jóvenes combatientes como Jorge Rodríguez Pal. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a escuchar de inmediato al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros en esta despedida, el último adiós a David Nieves, un maestro de formación, un maestro de política, un maestro para los revolucionarios que en esta hora tan difícil toca darle el adiós. De nuestro querido, siempre cercano camarada David Nieves, Sara, su esposa, mi saludo, condolencias, sus hijas de Yanira, Ayesa, Vilma, Valentina, a todos sus sobrinos, sobrinas, amigos, amigas, compañeros, compañeras, camaradas, compañero Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, compañeros diputados, Fernando Soto Rojas, don Jesús Martínez. Tremendo discurso se disparó hoy Jesús Martínez, ¿verdad? Vale, un aplauso, vale. Hoy habló con el alma. Marelis Pérez Marcano. Marelis, camarada. Bueno, diputado Ángel Rodríguez. Igor Gavidi, ¿es diputado? Igor. Aquí te pusieron diputado. Bueno, a partir de hoy eres diputado, pues. Camarada Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República. Cilia, primera combatiente. Didalco Bolívar, vicepresidente de la Asamblea. Diputados y diputadas presentes. A todos, bueno, mis condolencias en primer lugar. Siempre saber la noticia sorpresiva de la partida de alguien como David golpea y golpea fuerte. Golpea porque son muchas historias en un solo hombre, en un solo ser.
Son muchas historias verídicas de alguien que vivió como se debe vivir, de alguien que fue capaz de ser leal a sus ideales, a sus sueños, y de poner lo único que tuvo en su vida, lo único que tuvo, al frente de la lucha revolucionaria en las condiciones más desventajosas que se tuvo que enfrentar allá por los años 60, 70. Poner como la generación mártir, la generación heroica que se alzó contra el régimen puntofijista una vez traicionado por el pacto de Punto Fijo. Una generación hermosa, brillante, que tuvo el coraje de enfrentar y derrocar la última dictadura que el país había vivido hasta entonces, de enfrentar persecución, tortura, cárcel, y una generación que tuvo la intuición de saber muy temprano la traición que se fraguaba entre las élites que luego firmarían el pacto de Punto Fijo. Valentía, intuición, inteligencia, entrega, es lo que caracterizó a esos hombres y mujeres de la gloriosa y heroica década de los 60 y los 70. Aquí tenemos a varios presentes, uno de ellos, este chamo Fernando Soto Rojas, del Guárico, del 23 de enero, y del bachiller Fernando, entre otros combatientes aquí presentes de esa década gloriosa, de la que surgieron tantos mártires que regaron su sangre y su vida en las montañas, en las mazmorras, en los centros de tortura de la Cuarta República del Pacto de Punto Fijo. De esa generación heroica y valiente viene este hombre, David Nieves Vance. Muy joven, recibió un balazo. Dicen que fue el 23 de enero de 1958, él no los contaba. No puedo repetir las palabras en este acto de homenaje con que él nos floreara sus testimonios de tantas cosas vividas, cómo se encontró con una bala y cómo su pecho pudo desviar la bala para que su vida no fuera rendida aquel 23 de enero de 1958. Ya había él vivido la persecución en cuerpo y alma de su querido padre, ejemplo y héroe de la lucha contra esa última dictadura militar. Después vino la dictadura del Pacto de Punto Fijo, revestida de un barniz civil y de democracia representativa. Así empezó las vicisitudes. Este joven, baleado en el pecho el 23 de enero de 1958, intervenido de emergencia y salvada en su vida. Luego participó de aquellos jóvenes de los barrios de Caracas
que acompañaron la fundación del movimiento de izquierda revolucionario, el MIR. Y siempre, como él nos los contó en innumerables oportunidades, tenía la suerte de que le entregaran las más difíciles y riesgosas misiones en el campo de la lucha armada. Temprana lucha armada que tuvo en el MIR uno de sus protagonistas principales. ¿Cuántas tareas tuvo que cumplir David? El David alegre, el David del barrio, el David de la pastora, el David que jamás perdía la chispa para la anécdota, para la motivación. ¿Cuántas tareas tuvo que cumplir? Ajustado a una estricta moral, a una estricta autoexigencia, a una estricta ética del combatiente revolucionario en la guerrilla urbana. Así era esa generación que entregaba lo único que tenía, su cuerpo, su humanidad, su vida. Dícese de David en los años 60 y luego en los años 70 que fue el militante revolucionario de la izquierda radical más perseguido, pero que fue el más torturado a su vez. Recientemente, cuando nos encontrábamos, Sara, en las últimas oportunidades, ya David se había convertido en un hombre demasiado sensible. Y de estos temas no podíamos hablar. Hoy lo recordaba con Silvia. Agarré a un grupo de muchachos, estando en Miraflores, y le dije, muchachos, acérquense aquí. David, cuéntale esto, esto y esto. Y no pudo. Hace unos 3 años, 4 o 5 años. En aquella época, en aquellos tiempos, a nosotros los muchachos de 14, 16, 18 años, uno de los portentos morales eran los testimonios del David prisionero y torturado. Lo conocimos por los textos. Hoy lo decía el diputado Jorge Rodríguez. El libro azul, publicado en 1978 y bautizado, recuerdo, en el Teatro Metropolitano, al frente de la Plaza La Candelaria, ahí. La mitad de los asistentes éramos militantes revolucionarios y la otra mitad eran agentes de la DICIP. El libro que tengo en mi biblioteca, pero hoy no lo busqué, El crimen y la tortura política en Venezuela, donde él describe con detalle y con una fina pluma, con mucha ironía inclusive, describe los episodios, uno de los episodios de su captura en el mes de julio del año 1976. David Nieves representó con su hidalguía, su valentía, la capacidad del ser humano para defender sus ideas a costa del más grande dolor y a costa de decidir poner su vida, si es lo que hay que poner, por la defensa de sus ideales y de la lucha por el socialismo en Venezuela. Ese fue David, el concreto. Él lo describe allí. Una vez me tocó entregarle un homenaje que le hicimos a él. Y me tocó recordar parte de esto. Creo que Jorge lo recordaba hoy aquí. Y el pastor Jesús Martínez.
Jesús Martínez Atencio. Le tocó, entre otras cosas en la vida, luego de haber atravesado tantos años de lucha, de sacrificio, ver tantos mártires caer en el camino, ver tantos delatores y traidores y cobardes también surgir del camino. Porque si había gente honrada, heroica y valiente como David Nieves o Víctor Soto Rojas o Jorge Rodríguez Padre, también hubo mucho tránsfuga, mucho traidor, mucho delator, mucho cobarde. Muchos de esos cobardes y traidores y delatores terminaban poniendo al servicio de los cuerpos represivos para torturar a sus excompañeros, para tratar de desmoralizar a sus excompañeros. Sigue siendo lo mismo. Los traidores, los cobardes que han traicionado la revolución bolivariana también tratan de torturarnos desde el exterior para desmoralizar al pueblo. Le tocó vivir, pasar tantas travesías, pero de manera particular siempre a nosotros, a nuestra generación, los muchachos, los jovencitos, que nos levantamos entre aquellos años 76, 78, 80 y los años 90, nosotros, los jóvenes que vinimos a militar en el proyecto y en los sueños de estos hombres, para nosotros tenía un gran peso el pensamiento y el ejemplo de David. Siempre recordó David en su libro azul, El crimen y la tortura política en Venezuela. Recordaba cómo sobre su cuerpo se lanzaron todas las técnicas para destrozar a un ser humano, para matar, y cómo él pudo resistir. Y cuando creía ya, por la actitud de los torturadores, por la propia desesperación, al estar cumpliendo órdenes superiores, de acabar con ese hombre, cuando él ya pensaba que se acercaba su último segundo de vida, en aquellos días difíciles del 24, el 25 de julio de 1976, escuchando en el mismo cuarto de un ranchón frente al mar de La Guaira, en Carayaca, los gritos de otro hombre que clamaba, que reclamaba, escuchando el silencio en aquel ranchón, se retiraron de su cuerpo los instrumentos de tortura. Siempre recuerdo estos testimonios personales que nos transmitió como maestro revolucionario David Nieves. Y le extrañó cuando ya su cuerpo no aguantaba más, un golpe más, no aguantaba un corrientazo más, retiraron de su cuerpo la tortura y sin él pensarlo, salvó su vida. Luego, al pasar de los días y al enterarse del asesinato
de Jorge Rodríguez, entendió que había salvado su vida porque el mismo enemigo que lo torturaba había destrozado a golpes el cuerpo de ese joven revolucionario Jorge Rodríguez padre. Eso lo llevó siempre muy dentro de sí. Había resistido una vez más valientemente la tortura y había salvado su vida. Y él siempre lo dijo, que había en su conciencia un reclamo interior, porque él hubiera querido entregar su vida antes que se perdiera la de el maestro y líder de los revolucionarios para entonces, Jorge Rodríguez padre. Aquellos muy jóvenes que nos escuchen hoy, muy jóvenes, que deben estudiar y conocer estas historias hacia el futuro. Pedro Infante, ustedes los jovencitos, los muy jóvenes, deben saber que esta generación heroica que se levantó enfrentando la persecución, la bala, la muerte y la tortura, viendo caer a los mártires a su lado, viendo desaparecer a miles de jóvenes venezolanos en manos de los cuerpos represivos de la Cuarta República. Debe saber esta juventud que sin esta generación y su capacidad de lucha y resistencia, en Venezuela no hubiera germinado las ideas y la fuerza de la revolución bolivariana. Por ello se hizo el camino que después se encontró con el liderazgo luminoso de Hugo Chávez Frías, nuestro comandante infinito. Luego vino la historia que nos tocó vivir, aunque no estoy seguro que sea una historia conocida. Falta mucho por difundir. Fernando, Jesús, Marelis, compañeros, compañeras, Flaco Lolo. Falta mucho por difundir la historia heroica de esa época. Que la juventud pueda conocer de dónde sacó su fuerza gente tan simple y del común como cualquier hombre de la calle, como cualquier mujer de la calle. ¿De dónde sacaron sus fuerzas para enfrentar fuerzas superiores? Para entender los procesos que a ellos les tocó vivir, los sueños que los movieron. La fe absoluta que siempre tuvieron en la victoria. Hoy podemos creer, porque vivimos un momento totalmente diferente. Hoy podemos saber que la victoria del socialismo es posible. Hoy podemos saber que la victoria frente al imperialismo y todas sus formas de acción es posible. Porque lo hemos vivido, lo hemos estado, lo estamos viviendo. Tiempos de resistencia, pero tiempos de victoria frente al imperialismo norteamericano y frente a todas sus formas de tortura, de dolor y de agresión. Porque ya no se trata de torturar el cuerpo de un ser humano, de someterlo a horas y horas de vigilia, de golpes, de corrientazos, como fue sometido David Nieves en muchas oportunidades. Ahora se trata de someter a un cuerpo social, nuestra patria Venezuela, a las torturas más criminales y sangrientas que jamás se hayan conocido en nuestra historia. Para llevar y lograr lo que quisieron lograr con ese hombre en su momento. Este hombre que hoy homenajeamos, que hoy despedimos y al que le agradecemos
todos sus ejemplos y todas sus lecciones, David Nieves, para tratar de lograr que se quiebre, para tratar de reventarlo psicológicamente, para tratar de que se convierta en un monstruo y se vaya contra sí mismo, para tratar de lograr que se convierta en un delator, en un traidor de sus propios ideales. Han tratado de buscar, como buscaron en David, quebrarnos, destruirnos, acosarnos, perseguirnos. Y yo puedo decir, con el ejemplo de David, con el ejemplo de Alberto Lovera, con el ejemplo de Livia Guberner, con el ejemplo de Jorge Rodríguez y de tantos, aquí estamos de pie, con una sonrisa, viendo el futuro, victoriosos hoy por estos hombres, victoriosos por un pueblo. No han podido ni podrán con sus torturas, con sus guerras psicológicas, con sus estupideces. No han podido ni podrán. Como no pudieron con esta generación de hombres que supieron salir de las más grandes oscuridades y prender la luz de una juventud que se levantaba soñando con una patria diferente. Yo recuerdo los testimonios del David sobreviviente. El carcelazo en el cuartel San Carlos. Su amistad con ese viejo gigante también del Guárico, Salón Mesa Espinosa, Fortunato Herrera. Recuerdo también cómo en el año 1978, de una manera genial, la Liga Socialista supo colocar el nombre de David Nieves en la lista de candidaturas a diputados, y cómo en aquella elección de diciembre de 1978, cuando fue electo Luis Herrera Campins, presidente de la República, en la Guanábana, 5 para ti, 5 para mí, adecos y copellanos. En esa misma elección que se elegía el Congreso, ese domingo en la noche, supimos todos, los muchachos de la época, logramos conquistar 30.000 votos que necesitábamos en la lista nacional para que David Nieves fuera electo diputado del Congreso Nacional y lograr su inmunidad parlamentaria y su libertad inmediata. Yo siempre recuerdo cuando lo fuimos a buscar al cuartel San Carlos, su sonrisa, su alegría, para nosotros era un mito. Juan Arias, para nosotros era un héroe de verdad, un mito. Tener a David Nieves al frente, en la calle. Y así fue como recobró su libertad David y se convirtió en uno de los más importantes tribunos, uno de los más importantes voceros que tuviera el movimiento popular y revolucionario de Venezuela a lo largo y ancho del país. Fue diputado en 2 periodos de 5 años cada uno, de 1978 a 1988. Una leyenda, señores diputados, señor Jorge Rodríguez, camarada, presidente. Las batallas que dio David, a veces casi solo,
por los derechos de la clase obrera, de los campesinos, de los pueblos indígenas, por los derechos humanos, por los derechos de los perseguidos, los allanados, los torturados. No había en este país un perseguido, un detenido, un torturado, que su familia no acudiera a David. Yo no sé cómo hacía David, porque después yo conocí a otros diputados. Este no es Cuchita, famoso Cuchita, ¿vale? Está clandestino. Cuchita es el nombre de la clandestinidad. Yo no sé cómo hacía, porque había otros diputados y ninguno era capaz de entrar a la DICIT como entraba David, como Pedro por su casa, y llegaba hasta la celda a saber cómo estaba cada, y se llevaba, muchas veces agarraba por la mano a una muchacha detenida en un liceo y se la llevaba, yo me la llevo, y la sacaba y la ponía en libertad. ¿Ustedes saben por qué? Por la moral. Una cosa que llaman el poder moral frente al enemigo, el poder moral frente a los torturadores que no pudieron con él nunca. El poder moral abre todas las puertas y fulmina las amenazas enemigas. Él era el torturado, el perseguido, el sobreviviente de la Cámara de Tortura, entrando como diputado a salvarle la vida a no sé cuántas decenas de estudiantes, de líderes sociales, de jóvenes, de defensores de derechos humanos. Nosotros en esa época, siempre que teníamos que salir a pegar propaganda o a tirar pinta, lo primero que teníamos en la mano era el teléfono de David Nieves. Era un seguro, ¿verdad? Fernando. A Fernando lo agarraron preso una vez en San Martín, Alexis. ¿Te acuerdas? Que lo llevaron para la DC. Mejor no cuento lo otro. Lo llevaron para la DC y lo metieron en una celda con delincuentes comunes, unos atracadores de bancos, estaban ahí presos. Y de repente entonces vino un DC y leyó el expediente de Fernando. Y los malandros se voltearon y le dijeron, coño, pure, tú has hecho todo eso. Le limpiaron una silla, siéntese aquí. Estábamos pegando unas pancartas en San Martín. Y David se movía ahí mismo. Lo respetaban, él llamaba a la DC. Tienen preso no sé quién, ya lo estamos soltando, David. Para que ustedes vean el poder moral. Es como el poder espiritual, Numa. Desapegarse de todo. De los egoísmos, de las mentiras, de la mezquindad, del individualismo, del ambicionismo personalista, desligarse de todo, quitarse todo de esas amarras para ser libre. 1978-1988. En 1988 a David les correspondió cumplir una tarea que no quería. Porque a nosotros, los cuadros militantes de la Liga Socialista, se nos ocurrió para las elecciones de 1988, dado que José Vicente Rangel había dicho que no se presentaba más a elecciones, se nos ocurrió proponer una candidatura propia para las elecciones de 1988. Y se propuso, ¿a quién? Nada más y nada menos que al diputado David Nieves, candidato presidencial de la Liga Socialista y otras organizaciones radicales rebeldes sin causa de la época. Recuerdo que lo apoyó Bandera Roja, estaba Gabriel Puerta, ultra escuálido ahora, estaba preso en el cuartel San Carlos, allá lo fuimos a ver Orlando Yajur y yo para convencerlo. Lo apoyó Tendencia Revolucionaria, el gran Alí Rodríguez,
secretario general de Tendencia Revolucionaria. Y así David Nieves, en contra de su voluntad, se fue a recorrer al país para levantar una opción revolucionaria y fortalecer el camino revolucionario, aunque minoritario, en Venezuela, pero fortalecerlo, ampliarlo. Fue el tiempo en que David sacó un libro muy importante, denunciando, era el gobierno de Jaime Lucinchi, ¿recuerdan? El gobierno de la corruptela, el gobierno de Blanca Ibáñez. Quizás aquí los que estamos mayores recordamos qué significó eso para el país. Y David Nieves, valiente, junto a Simón Sáenz Mérida, que en paz descanse, se atrevió a sacar un libro denunciando la corruptela alrededor de la mafia dirigida por Blanca Ibáñez al lado de Jaime Lucinchi. Esto significó que la mafia en el poder le declaró la guerra a un candidato de una fuerza pequeñita, electoralmente hablando, pero moralmente gigantesca. Una de sus hijas, creo que de Yanira, ¿no?, recibió el ataque cuando venía pasando por un puente, la autopista, la amenazaron primero y luego le hicieron a la exmagistrada de Yanira Nieves un atentado que casi le cuesta la vida. Otra hija, la recuerdo, Valentina, en su cuarto de niñita, ¿qué edad tenía tú en el 88? 7 años, chiquitica Valentina, recibió un balazo de un francotirador allá en el edificio Radio Valle, en el Valle. Le tocó y el aparato de la maquinaria electoral de Acción Democrática dio la orden. Ni un voto para la Liga Socialista en el país. Y una supermaquinaria como la de Acción Democrática se dedicó a rapiñar y a robarle los votos a aquel candidato presidencial que a la vez era candidato otra vez a diputado, para destruirlo, amenazar a su familia. Así que es una historia de luchas, de resistencia, de fe. Y si algo nos transmitió esta generación de revolucionarios, a nosotros, fue la fe en la fuerza histórica de Venezuela y la fe y la confianza en la victoria inevitable del socialismo en Venezuela, de la revolución socialista en Venezuela. Esa era la fuerza que nos movía a nosotros, la revolución socialista. Dígalo ahí, Juan. Esa era la fuerza, el Catire de Barrio está por allá. Catire de Barrio era un líder nuestro en Vallecoche, entre los barrios. Lo llamábamos el Catire de Barrio. Y el hombre era más misterioso. Se la pasaba con un misterio. Pa' aquí, pa' allá, pero el hombre de barrio en barrio. Era el espíritu que sembró Jorge Rodríguez Padre en el liderazgo cuando fundó la Liga por los Derechos del Pueblo y el Socialismo, cuando fundó la Liga de Mujeres. Nos transmitieron esa fuerza, esa fe, esa energía, esa alegría. Venía de ser una generación mártir. Habían cultivado derrotas tras derrota, golpe tras golpe, y jamás le hicieron perder la fe en su patria, en la idea del socialismo. Jamás le hicieron perder la confianza de que de sus esfuerzos nacerían todo lo que tenía que nacer. Lo que decíamos en la época, la fuerza social revolucionaria, las fuerzas unitarias del pueblo, para vivir otro tiempo, para vivir otra época. Esa generación nos sembró, Fernando, nos sembró Jesús, compañeros, compañeras, nos sembró David, la idea de la unión,
en la diversidad por encima de todas las condiciones. Habían vivido ellos las derrotas y los sinsabores, no solo propinados por el enemigo oligárquico, imperialista, el puntofijismo, sino propinados por el divisionismo de una pseudoizquierda que se movía entre sus egos y sus ambiciones personalistas. Yo aprendí eso, lo puedo decir, de los fundadores de la Organización de Revolucionarios OR y de la Liga Socialista. Lo aprendí en mi sangre y lo practiqué con el comandante Hugo Chávez hasta más allá del más allá. Aprendí lo que es la lealtad absoluta a la fuerza revolucionaria, al liderazgo revolucionario. Extirpar el fraccionalismo, el grupalismo, el egocentrismo. Cultivar lo que decía nuestro pastor Jesús Martínez. Bendición. Lo que decía Jesús hoy en la mañana, al mediodía. Cultivar la humildad. Cultivar la unión en base a grandes afectos, a grandes sentimientos. Cultivar la lealtad. Estar dispuesto, David, como siempre estuviste, a poner tu pecho y tu cuerpo por el cuerpo y el pecho de un camarada que está al lado, luchando junto a ti o sufriendo. Estar dispuesto a dar la vida por el otro y más allá, estar dispuesto a dar la vida por su propia patria, por los grandes ideales de patria. Tengo que agradecer a nombre de toda una generación a ti, David, el día de hoy, haber sembrado esos valores de la construcción unitaria, humilde, sacrificada, frente al egocentrismo fraccionalista de los que destruyeron a la izquierda y al movimiento popular en su época. Es así, Ángel Rodríguez, William Rodríguez. Siempre la palabra unitaria. Después de esta época, con el surgimiento del comandante Hugo Chávez, con el surgimiento del movimiento bolivariano revolucionario 200, después con la construcción de esta poderosa fuerza social del bolivarianismo, siempre que uno se encontraba a David, sentía en él que su fe histórica se había cumplido, que su optimismo histórico había llegado a buen camino, que su fe en el socialismo había sido una fe que ahora se contrastaba con los inmensos y complejísimos esfuerzos que hacemos por construir una sociedad diferente, nuestro propio socialismo. Un hombre unitario que siempre trabajó por la unión. Hace algunos años lo llamé y le dije, David, estamos en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y yo quiero proponer tu nombre, David, con tu experiencia y de otros compañeros más, para conformar una instancia nueva que nos ayude en la conducción colectiva, en la dirección colectiva del partido y de la revolución. Vamos a conformar el Consejo Político Superior del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y él me dijo, bueno, Nicolás,
yo estoy listo, como siempre, a dar mi aporte. Cuenta conmigo. Y así fue. Lo nombramos en un equipo extraordinario. Ahí estaba Ali Rodríguez, ahí estaba Sotorroja, José Vicente Rangel, Julio Escalona, un equipo de altos quilates, de alta experiencia, que dirige el comandante revolucionario, el comandante de la Revolución Bolivariana, nombrado así por nuestro comandante Chávez, comandante Luis Reyes Reyes. Y ese es un equipo que estaba allí, mira, como un clavel, como un clavel. Hace días recibí un documento, un libraco de 150 páginas, escrito a varias manos, entre ellos el comandante Reyes Reyes, David Nieves, haciendo un diagnóstico de la situación actual de la revolución, señalando los principales problemas del país y señalando propuestas de soluciones a los temas principales del país. Allá lo tengo en la casa, subrayado, trabajado. Y luego recibí por una vía que teníamos, David y yo, un mensaje. Nicolás, léete y estudia ese documento que está muy bueno. Y así estoy, estudiándolo. Hasta el último día, David, hasta el último segundo, siempre juntos, siempre unidos, de cara al futuro, viendo la revolución que tú ayudaste a sembrar, que tú ayudaste a construir. Hombres como David deben ser ejemplo para la unión, para la construcción y para acelerar los caminos de los cambios que necesita nuestra revolución bolivariana. ¡Que viva el espíritu inmortal de David Nieves! ¡Que vivan los mártires de los 60 y los 70! ¡Que viva por siempre la revolución bolivariana! Honor y gloria a David Nieves Van. Muchas gracias. Tenían ustedes allí las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en este momento donde toca dar ese adiós, pero también en este momento de agradecimiento por tantas luchas, por tantas batallas, por el combate necesario para sellar años más adelante la revolución bolivariana a partir de la llegada del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Palabra contra quien sea de una vez, así sepas que rompe nubes, échala. La palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala. Palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre. Entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, porque la lucha es larga, para que no se caiga, que la vereda es larga, para que no se caiga. Tu palabra contra quien sea de una vez, así sepas que viola el cielo, échala. La
palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala tu palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre. Entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, porque la lucha es larga, para que no se caiga, que la vereda es larga, para que no se caiga, porque la lucha es larga, para que no se caiga. Sea sensible, que lance la primera conciencia. Honor y gloria, David. Tu palabra del cantautor, del cantor del pueblo, Alí, primero interpretado por José Luis Bermúdez. El amigo, el hombre, el hermano, el poeta. David fue un gran amigo de Alí, fueron hermanos. Y de Jorge Rodríguez, padre. Se amaron mucho. Un ejemplo, como dijo nuestro camarada presidente, la moral, la ética revolucionaria, la ética socialista. Y aún con nosotros, y sigue cantando con nosotros. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir. ¡Que viva David! De leyenda. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero,
canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Hasta la victoria siempre. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. De esta manera, este homenaje póstumo a David Nieves, donde está presente el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente Cilia Flores, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en este momento donde toca darle el último adiós al maestro revolucionario, a un maestro de la política, del combate, de la lucha permanente. Emotivas palabras ha dado el jefe de Estado venezolano. Toca continuar su legado para las generaciones de los jóvenes que se están formando, para los revolucionarios que tienen la tarea de continuar consolidando el socialismo del siglo XXI, la revolución bolivariana, en palabras textuales del jefe de Estado venezolano durante su intervención. Estas noticias golpean fuertemente, son muchas historias en un solo hombre. Historias verídicas de alguien que fue capaz de ser leal a sus ideales y lo único que tuvo lo puso al frente de la lucha revolucionaria en situaciones de desventaja de los años 60. Recordando a David Nieves, y es que precisamente tuvo una vida consagrada a la lucha revolucionaria, pero también David Nieves estaba profundamente convencido del triunfo de la revolución bolivariana en algún momento, así como también una frase: el socialismo se conquista peleando. Así le tocó a esta generación de mártires, de jóvenes revolucionarios que ha puesto como ejemplo el presidente constitucional Nicolás Maduro, David Nieves, también Jorge Rodríguez padre, Fabricio Ojeda, formaron parte pues de esa generación que lo dio todo hasta su vida por un proyecto de país, por un proyecto de patria, por la consolidación de una democracia realmente participativa y protagónica. Aprovecha el jefe de Estado venezolano para conversar con sus familiares, para también recordar esas anécdotas de David Nieves, no solo en lo político, en el combate, en la lucha, en la revolución, pero sino también como ser humano, como siempre lo caracterizó un buen humor, como lo precisó el presidente de la Asamblea Nacional. Siempre tenía una sonrisa, te recordamos con esa sonrisa, decía Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, al tiempo que el jefe de Estado Nicolás Maduro precisaba esta generación mártir heroica que se alzó contra el punto fijismo, una generación brillante. Derrocaron la última dictadura, enfrentaron la cárcel, la tortura, detectaron la traición entre las élites que firmaron el pacto del punto fijo. Valentía, intuición, entrega caracterizaron a los militantes de izquierda en los años 60 y 70, un profundo agradecimiento también por esa lucha constante, por esa lucha necesaria para sellar la revolución bolivariana, una época gloriosa en donde surgieron mártires, una generación heroica. Viene David Nieves Banch. El 23 de enero de 1958 recibió un disparo, ya había vivido la persecución hacia su padre de la dictadura militar, anécdotas que compartió el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, pero también formó parte del movimiento de izquierda revolucionario, el MIR. Le entregaban las más difíciles misiones en la lucha armada. Allí estuvo David Nieves en el frente de combate y de batalla para sellar en la actualidad este legado de una construcción de una patria grande. David Nieves, alegre, el del barrio de La Pastora, el que jamás perdía las chispas. ¿Cuántas tareas tuvo que cumplir ajustado a una estricta ética del revolucionario en la guerrilla urbana? Entregaron su vida, su humanidad. El jefe de Estado venezolano de esta manera finaliza su participación aquí en la Capilla Ardiente para despedir a su amigo David Nieves. Es la información que podemos compartir. De esta manera nosotros vamos a cerrar esta transmisión.